Bueno, muy buen día. En cuanto al desarrollo pues, del call center, voy a dar una breve explicación de cómo lo hice. Entonces, primero pues fue necesario como tal instalar la máquina virtual de Elastic 2.4. En este caso tomé esa versión, la ejecuté y pues una vez comenzamos con la instalación nos pide la configuración de otros elementos, lo hacemos y pues establecemos como tal. Entonces vamos a ver un momento aquí. Aquí está. Al principio pues establecemos también lo que corresponde al IP, que tiene que ser una IP estática. Entonces en este caso pues para determinar qué IP podía utilizar pues hicimos un uso del sistema con CMD y aquí pues verificamos cuál era el rango de IPs que estaba utilizando. En este caso pues la de nuestro equipo, ¿sí? Y pues la de la puerta de enlace, que es otro enlace, que es otro de las IP que nos solicita cuando estamos modificando aquí la IP del servidor. Entonces bueno, en esto quedó establecida que era 192.168.42.200. Luego de ello pues procedimos como tal a instalar los servicios también de Asterisk. Se descargó también una versión, se descomprimieron los archivos, todo esto se hizo con ayuda como tal del WinSCP, se extrayeron aquí adentro y se modificaron dos archivos específicos para poder trabajar correctamente. En este caso pues fue el seed.conf, que fue básicamente donde establecimos el número de clientes que iba a haber. En este caso estos dos, el 1000 y el 1001, podríamos identificarlos con cualquier otro número, pero pues en este caso dejamos estos dos valores. Como tal, estos valores no corresponden al número de teléfono con el que se va a identificar a la hora de hacer una llamada, ¿no? Sino simplemente son como los valores en los que identificamos como el nombre de ese cliente. Entonces en este caso el contexto es el diplomado en higiene, que es el que tenemos que tener en cuenta para la declaración próximamente en extensions.com. En este caso salgamos, así se organizó. La clave pues es 1234. Entonces salimos. Entonces cuando entramos a extension lo organizamos de la siguiente forma. En este caso simplemente aquí es donde establecemos este valor primero, es donde establecemos el número telefónico como tal de nuestro primer cliente. En este caso vamos a dejar el mismo número con el que se identifica cada cliente, es decir, el número de 1000 va a ser 1000, el número de 1001 va a ser 1001. Le damos prioridad a 1 y que ejecute pues el dial. En este caso son 7 segundos de timbrado que van a ver. Entonces salgamos, ya estableciendo esto, nos podemos ir aquí y vamos a mirar que efectivamente creamos estos dos clientes. En este caso pues ya tengo los dos clientes enlazados, pero básicamente eso se hace yendo pues a los soft phones. En este caso tengo estos dos soft phones. Entonces nos vamos a accounts. Aquí entonces hice la edición, dejamos el valor o como el ID como tal del cliente. Ubicamos la clave que establecimos, en este caso 1234, y pues la IP con la que se está trabajando, en este caso el servidor, que pues ya habíamos mencionado que era 42.200. Entonces le damos OK a eso, guardar, y esa misma tarea la desarrollamos en el otro, aquí como se puede ver. Listo. Entonces simplemente ya como vemos que aquí como tal está enlazado, pues podemos proceder a hacer la llamada. Este es el 1000, aquí se ve, y este es el 1001. Entonces si marcamos, aquí ve que se establece la llamada, colgamos y ahora vamos a establecerla para el otro lado. También se establece la llamada. Y bueno, así entonces básicamente fue como se hizo esto. No es más, es bastante simple. Bueno, aquí tenemos lo que corresponde a la red MPLS organizada en GNS3. Entonces pues vamos a dar una breve explicación más o menos de cómo funciona. Entonces lo que corresponde como tal a los routers R1, R2, R3 y R4 son los routers del core. A estos routers se les activo como tal un protocolo de enrutamiento interno, como lo es el OSPF. Vamos a verlo, vamos a R1 OSPF, a ver, vamos a ver, aquí está el proceso activado de OSPF, que lo numeramos con 1 al proceso, y se ejecutó el MPLS LDP debajo de este proceso
y se usó como tal el autoconfig, que es el que vemos aquí acompañado, para activar de manera como tal automática todas las interfaces que están participando en el proceso OSPF. Es decir, que no tenemos que entrar como tal a esta interfaz y a la otra interfaz. Vamos a visualizarlas. Es decir, que no tenemos que entrar ni a 01, ni a 10, ni a 00 a configurar MPLS, sino que lo hace de forma como tal automática. Entonces, a este proceso MPLS LDP se le especificó como tal que usará la loopback 0 para su router ID. Es decir, aquí declaramos que el router ID es 1.1.1.1 y lo de la loopback como tal está declarado al principio. Esto del loopback 0 se lo declaramos a cada router porque es con lo que vamos a trabajar básicamente. Entonces aquí declaramos lo mismo que como se declararon también todas las demás interfaces, ¿no? Con su respectiva IP. Entonces, listo. Como tal, en lo que son los routers que dijimos del core, el R1, el R2, el R3 y el R4, es donde se da todo ese proceso de una red MPLS, es decir, todo lo que corresponde al intercambio de etiquetas. Pero que una vez este paquete como tal sale de aquí, ¿sí? Y se dirige a uno de los bordes, de los routers de borde, como R5, R6, pues esta etiqueta como tal es removida. Entonces, como tal, los routers R5 y R6 son los que se encargan de hacer como todo el trabajo más fuerte, ¿no? Porque aparte de que aquí se configuran las redes VPN, son que se encargan como de hacer funcionar o de que haya ese intercambio de paquetes correctamente, haciendo uso de esta red de MPLS. Entonces, en estos routers de border R5, vamos a abrirlo, se crearon, vamos a ver el R5, vamos a abrir solo el R5, se crearon, a ver, vamos a abrir las BRF para cada cliente. Vamos a subir, por aquí tienen que estar, aquí está. Aquí en este router se crearon, en el R5 y en el R6 se crean las BRF para las dos BRF para los clientes. En este caso, pues tenemos la empresa 1 que corresponde al cliente A1 y la empresa 2 que corresponde al cliente A2. Al cliente, perdón, B1. A cada cliente como tal se le asigna un RD como para darle singularidad a las redes en cada BRF. Este RD, ¿sí? También como tal, el BRF hace uso de una etiqueta, así que más adelante vamos a ver que aparte de la etiqueta que se maneja dentro de este core para el MPLS, va a aparecer otra etiqueta que es la que hace uso el BRF para saber si este cliente envía, a cuál de estos dos clientes debe enviar. ¿Sí? Y pues de paso esta etiqueta es una forma de que en caso de que haya solapamiento o redes iguales, como es el caso que vamos a probar aquí, que la loopback es igual a esta loopback de acá, el cliente A1 es igual al cliente B1, entonces pues no vaya a haber confusión y envíe correctamente la información. Ok, para utilizar como tal este RD también es necesario como tal utilizar el route target para saber qué valor va a ser el que se exporte y cuál valor va a ser el que se importe. En este caso sabemos que este es el 2.1, es decir que cuando yo envío para allá va a salir 2.1 y lo que yo voy a recibir es 2.2, es decir que lo que yo exporto es 2.1 y lo que yo importo es 2.2. Aquí se declara. Lo mismo ocurre para la BRF de la empresa 2. Yo exporto 2.1 y recibo 2.2. Ahora, ok, en estos routers de borde también se especifica lo que son, donde está el proceso OSPF1. Y pues dentro de ese proceso también se configura lo que es el MPLS LDP, también con autoconfig, pues para que se declaren todas las interfaces que participan en el proceso pues OSPF. También tenemos aquí el proceso BGP. También se configura también el GPGP
para como tal activar los neighbor, para los neighbors, es decir, para los vecinos, la familia VPN V4. Es decir, que para R5, nuestro router de aquí, el vecino va a ser R6, es decir, este de acá, y para R6 va a ser R5. En este caso, todo este proceso aquí interno maneja un RDA, aparte de que configurar BGP nos permite también hacer adjuntar atributos extras como el RT y el route target, ¿sí? Y pues que así se pueda exportar e importar las rutas entre los distintos VRFs sin ningún inconveniente a través de todo este core. Si bien aquí se activaron dos procesos de VRF, es importante aclarar que por cada cliente que agreguemos es necesario agregar otro proceso BGP por cliente. Cada cliente tiene su propio proceso BGP. Entonces aquí lo que hicimos fue declarar el BGP 65100, que corresponde al del core completo. Entonces se identifica que identificamos primero que el BGP del router ID 5.5.5, que es este, su neighbor, ¿quién va a ser? Va a ser el 6.6.6.6, va a ser acá, ¿sí? Y pues que haga parte de la comunidad extendida. Luego, como tal, hacemos el mismo proceso tanto para la empresa 1 como para la empresa 2, ¿no? Es decir, tenemos que siempre declarar quiénes van a ser nuestros vecinos. En este caso, por ejemplo, para la empresa 2, tenemos que el neighbor que vamos a tener, aparte de que primero declaramos que los neighbor dentro del core, es decir, que el R5 le pertenece al R6 y el R6 le pertenece al R5, también es importante declarar los neighbors que están al lado de nuestros clientes, es decir, los routers a los que están enlazados nuestros clientes, como lo vemos aquí. Entonces aquí vemos que para la empresa 2, el neighbor va a ser el 172.168.15.1. Entonces aquí tengo, aquí para la empresa 2 es 172.168.15.1, que es el de aquí. Y para la empresa 1, que es la de aquí, ya sería 192.168.15.1. Entonces nuestro cliente próximo es este, y pues ya aquí estamos declarando que nuestro cliente del R5, nuestro vecino va a ser el R6. Entonces, los clientes como tal, por otro lado, vámonos a los clientes, simplemente lo que están haciendo es establecer la conexión con los routers de borde, es decir, diciendo su red al primer router de borde, diciéndole esta es mi red, y este router de borde, es decir, este le dice a él esta es mi red, y este red se encarga de comunicársela al otro router de borde y pues que puedan hacer uso del core. Entonces, lo mismo, declaramos la loopback, la interfaz que se conecta al router. También declaramos el proceso SPF, declaramos las dos networks que están trabajando aquí, en este caso pues la 192 en el cliente A1, y pues declaramos también la de la loopback 0, y pues también aquí adjuntamos entonces, en este caso del cliente, nuestro cliente, pues el BGP 65200, que es el PLR perteneciente al nuestro. Especificamos como la network en este caso, que pues viene siendo nuestra loopback, sí, que es con la que se va a ir trabajando, y pues establecemos como tal nuestro cliente próximo. Entonces nuestro vecino próximo. Entonces aquí tenemos el 15.5 y aquí está. Entonces nuestro vecino, ¿quién es? El 15.5. Dentro de cada cliente, en este caso le estamos diciendo usted envíe para acá. Entonces vamos a mirar. Yo aquí, por ejemplo, estaba cometiendo un error. Estaba diciendo aquí en lo de la empresa 2 se especifica el vecino, en este caso para crear el enlace entre cliente A1 y pues el router de borde. En este caso entonces le estoy diciendo básicamente que la VRF de empresa 2, es decir esta, el vecino como tal va a ser el 15.1, es decir este de aquí, y yo estaba haciendo la señalización de esta, qué pena, pertenece a este de acá. Lo mismo que pasa para la empresa 1.
Entonces yo le estoy diciendo a este que su vecino va a ser este. Entonces le especifico la dirección 172.168.15.1. ¿Listo? Entonces vamos a hacer como tal una prueba. Sí, en este caso vamos a ir del cliente 1. Vamos a que se comunique pues con el cliente A2, ¿no? El A1 con el A2, pues que pertenecen a la misma empresa. Entonces lo que vamos a hacer es decir que nos muestre la ruta, ¿sí? Vamos a señalar la loopback del otro lado y que parta, me equivoqué, perdón, me parta pues desde nuestra loopback 0 del cliente A11. Entonces en este caso vamos a ver cómo efectivo es hacer uso del RD. Y sí, porque así aquí vemos, aquí tenemos como tal la loopback es igual a esta loopback, podría enviarla a cualquiera de estas dos. Lo único que nos ayuda a que identifique y no cometa ese error es este numerito de aquí, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo traza esa ruta. Entonces aquí estamos viendo, está trazando la ruta. Entonces tenemos que sale hacia 192.168.15.5. Sabemos que el punto 5 es esta de aquí. Después de estando aquí, se va inmediatamente, vamos a ver hacia dónde, 35, hacia abajo. Entonces vamos a chiquitar esto un poquito para poder visualizar mejor. Entonces, de aquí entonces, dice que se va a la 10.10.35.3. La 10.10.35.3 es esta. Llega hasta aquí. Aquí se le asigna la etiqueta 25. Y si vemos, ya viene con la etiqueta como tal, la etiqueta 28. Que viene siendo la que se le asigna asignada por la BRF y que pueda identificar si agarra para aquí abajo este router o para el router de este lado. Entonces aquí ya se le asigna esta etiqueta 25. Ahora dice que se va a la 10.10.34.4, es decir, aquí tenemos esta red, la punto 4 es esta. Entonces le quita la etiqueta 25 y le pone la etiqueta 22. Entonces vámonos al router 4 para mirar que efectivamente en esa tabla sí está haciendo eso. Entonces espérate. A ver. Listo. Entonces aquí vemos. Entonces estamos en la 35.3. Viene con esta etiqueta. Le quita la 25. Entonces mira, viene con la etiqueta 25. Y va a salir con la etiqueta 22, que efectivamente es con la etiqueta que llega al 34, al 10.10.34.4. Entonces aquí dice, le quito la 25, le pongo la 22. Va dirigida al 6.6.6.6, el route ID, que ya sabemos que es el router de borde, porque los routers de borde que tenemos es el R5 y el R6, y nos dice que su próxima dirección es la 10.10.34.4, efectivamente esa es la que sigue. Ahora, nos vamos a la 10.10.34.4, router 4. Ahora, se supone que está llegando con una etiqueta 22, busquemos la etiqueta 22. Ya en una etiqueta 22 dice aquí que se le quita la etiqueta. Va dirigida al 6.6.6.6, que sabemos que es nuestro router de borde, pero ya va sin etiqueta. Y su siguiente va a ser 10.10.46.6, ¿cierto? Entonces llegamos a la 10.10.46.6, llega nuestro router. Aquí dentro del router hace lectura como tal de la etiqueta que viene de la BRF o del otro lado. ¿Sí? Vamos a ver nuevamente desde el cliente A1, ¿cierto? Entonces ya como sabe hacia dónde va, porque viene con la etiqueta 28, que la etiqueta 28 en este caso tendríamos que mirar la otra tabla, corresponde a la del cliente pues A2. Entonces simplemente lo envía hacia la 192.168.26.6. esa va a ser su salida. Entonces si vemos, esta es su salida, va a este punto, para finalmente llegar hasta el otro punto, que es 192.168.26.1. y entonces así es como se hace la conexión y pues funciona la red. Muchísimas gracias. Bueno, otro de los puntos que tocaba desarrollar era como tal
un servicio QoS. Entonces aquí tenemos la conexión de dos routers y cada router con su respectivo PC. Entonces como tal, vamos a la configuración, por ejemplo, del router 2, que fue la misma del router 1. Entonces primero pues iniciamos con lo que fue la declaración de las interfaz, ¿no? Entonces aquí tenemos una interfaz de Gigabyte Internet, la que se enlaza a nuestro PC, y pues la interfaz serial, que es la que se comunica con el otro router y a la cual le aplicamos nuestras políticas QoS, o bueno, QoS. Entonces aquí tenemos de calidad de servicio, mejor dejémoslo así. Ok, entonces primero lo que hicimos como tal fue crear las clases y dentro pues, de cada clase darle un nombre a esa clase. En este caso tenemos la clase crítico, medios y bajos, y dentro de cada clase pues agregamos protocolos que se iban a regir dentro de esta clase, a las que se le iba a dar cierta prioridad más adelante con las políticas, llamando a cada clase. Entonces tenemos aquí en crítico al protocolo IGRP, que es básicamente el proceso que estamos utilizando para nuestro router. A los medios tenemos Telnet y SSH, y para los bajos tenemos HTTP y SMTP. Entonces ya para las políticas como tal, debido a que no pudimos establecer como tal la ubicación de, ¿cómo decirlo? Anchos de banda, fue necesario manejarlo de otra forma. Cuando intentamos como tal se presentaron bastantes inconvenientes, ya que decía que era demasiado ancho de banda, se redució, pero aún así era imposible que como tal la salida, es decir, en este caso nuestra interfaz serial, la aceptara. De esta forma entonces manejamos la prioridad con set precedence, ¿sí? Y de acuerdo a eso pues asignamos a cada clase su prioridad, y tenemos pues nuestra clase de default, que es como para eso que queda como sobrante. Entonces ya finalmente lo que hacemos es asignar esas políticas de servicio que hicimos como salida, ¿sí? A la cual le llamamos QoS de calidad de servicio. Aquí por ejemplo, aquí las estamos llamando las políticas, aquí las mapeamos QoS, y esas mismas políticas son las que vamos a asignar para la salida de nuestra interfaz, es decir, donde se hace la conexión con nuestro otro router. Y ya entonces como tal quedaría establecido nuestro servicio de calidad de servicio. Lo mismo, pues aquí lo mismo que se hace en todos lados, el servicio de IGRP. Establecimos nuestra network, que es la que da hacia nuestro PC, y pues la network que es para el serial. Y ya finalmente pues así funciona, y pues fue como se estableció sin ningún inconveniente. Este mismo procedimiento se desarrolló también en el otro router, que podemos ver. Vamos a cliente, entonces aquí vamos a ver, aquí también se ve establecidas las clases, luego las políticas que dimos. Finalmente pues lo de las interfaces, asignando la calidad de servicio a la interfaz que se conecta con el otro router, y pues la declaración como tal de pues las network con las que estamos trabajando. Y pues eso sería entonces todo. Gracias.